bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, quédese porque lo que vamos a hablar hoy es sumamente importante, sobre todo para poder ayudar a los hijos. A veces nos piden que los ayudemos en la tarea y nos quedamos como que nos están hablando en otro idioma. Y sí, vamos a hablar de la lengua, vamos a hablar del español y de la enseñanza de la gramática. A veces se nos hace tan difícil, a veces se nos hace a los docentes tan árido poder enseñar y encantar a los muchachos de qué es un verbo, qué es un sujeto, qué es un predicado, porque en estos tiempos, la verdad es que a muchos no les interesa, pero la gramática es parte esencial de la vida porque es la formación del pensamiento. ¿Cómo podemos pensar si no sabemos hablar? ¿Cómo podemos hablar si no leemos? Pues de eso vamos a hablar este día, de cómo los docentes pueden enseñar gramática y cómo usted en casa puede encantar a estos niños, pues fomentando lo que ven en la escuela. Y para ello vamos a platicar con la maestra Maritzia Camarena. Ella es docente en la Unison, maestra de lingüística, y está con nosotros esta mañana. Bienvenida, maestra. Gracias. Pues qué interesante el tema. A mí me encanta este tema de la gramática, pero a mis alumnos no. Entonces de repente digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo los encanto del tema? Hablemos primero, ¿qué es la gramática, verdad? Ok, es muy importante partir del concepto gramática, porque este concepto va a adquirir diferentes significados dependiendo del contexto o perspectiva de abordaje. Si nos referimos a gramática desde la educación escolarizada, nos referimos a una gramática prescriptiva, es decir, una gramática que se enfoca al uso normativo y los principios que gobiernan el uso de la lengua, sea este el español o cualquier otro. Sin embargo, desde una perspectiva lingüística, el concepto gramática no solo se restringe a este conjunto de principios normativos, sino que también considera cómo se combinan los elementos de las oraciones, cómo se combinan estos, cómo se organizan para poder construir oraciones que sean interpretadas por nuestro interlocutor. A veces en broma decimos, maestra, no es lo mismo decir soy la reina que la reina soy. O sea, no tiene el mismo significado gramatical, pues. Bueno, es muy importante hacer énfasis en cómo la gramática, independientemente de ser un elemento de la lengua que desafortunadamente se ha concebido como muy compleja o muy tediosa, incluso hasta aburrida, cómo es un elemento y un recurso del que podemos hacer uso para comunicarnos más eficientemente, o sea, poder comunicar nuestros pensamientos con nuestras acciones. Y esto viene desde los principios, planteamientos filosóficos, o sea, cómo está esta correlación entre el pensamiento y el lenguaje. O sea, si uno organiza de una manera eficiente lo que queremos comunicar, el uso de los recursos apropiados para llevar a cabo esa intención, pues va a depender de cómo utilicemos la gramática. Y es que desde tiempos inmemoriales, pues desde Grecia, la gramática tenía su importancia porque era una de las artes o bellas artes, ¿no? Liberales, el tritium. Sí. De hecho, si nos remontamos a la definición de gramática de filósofos como Aristóteles o Platón, se le concibe como el arte de leer y escribir, ¿no? Y ya remontándonos, más bien situándonos en este contexto contemporáneo, es más allá del arte, es hacer uso de todos los elementos cognitivos y lingüísticos para poder tener una comunicación eficiente en cualquier contexto. Sí, porque si no sabemos hablar, si no sabemos aplicar un verbo, pues difícilmente nos van a entender. Es como si estuviéramos hablando en otro idioma y el interlocutor pues no hablara ese idioma. Así es. Entonces, ¿por qué a pesar de todos los esfuerzos que se hacen
por enseñarles a los niños? Nos vamos a ubicar en la educación básica primero para luego ir subiendo hasta la universidad. Porque con todos estos esfuerzos, algo nos está fallando para poder encantar a los niños de la gramática. Sí, de los problemas más recurrentes en la enseñanza-aprendizaje de la gramática es que, a pesar de los intentos que se han hecho para atraer la atención de los estudiantes y fomentarles el gusto por la gramática, se sigue privilegiando una gramática prescriptiva, es decir, normativa. Entonces es muy importante fusionar otros elementos como cuestiones de funcionalidad. Hablo de funcionalidad, es decir, ya no solo el docente va a facilitarle los contenidos y estas son determinadas normas y las vas a aplicar así, sino que yo como docente tengo la obligación de hacerle ver al estudiante que tiene una función que a él le va a servir para comunicarse eficientemente. Y a raíz que él tenga conciencia y reflexione de que necesita estos elementos para poder tener una comunicación eficiente, es como él le va a encontrar esa utilidad que la puede aplicar y le puede sacar provecho en cualquier contexto que se desempeñe. A ver, maestra, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando iba a la primaria, a mí me enseñaban la tan llevada y traída oración que todavía se utiliza a veces, incluso como meme, de el caballo corre por el campo. Entonces a mí me enseñaron que él es un artículo, caballo es un sujeto, corre es un verbo, etcétera, ¿no? Entonces usted dice que hay que enseñarles eso, pero a la vez darles el contexto, ubicarlos, pues. Si nosotros nos restringimos únicamente a los usos normativos, como una oración prototípica del español, como Juan corre por el campo, donde podemos ubicar el sujeto Juan, el verbo, el predicado correr y el campo sería un complemento circunstancial. Cuando nosotros leemos un periódico o alguna novela o incluso en el lenguaje cotidiano oral, resulta que ya el orden de las oraciones no corresponde a esos usos prototípicos, por así decirlo, que nos muestran las gramáticas, porque nosotros tenemos una creatividad muy amplia de cómo utilizamos el lenguaje. Es decir, ya ahora podemos tener una oración como Juan tiene ideas muy verdes o incoloras, y entonces habrá una persona que le entienda, que extraiga una interpretación, pero habrá otro que quizá no interprete esos matices que fueron las intenciones comunicativas del que emitió la oración, ¿no? Y eso solo se extrae del significado, es decir, la estructura es una cosa y el significado es otra, pero tiene que haber una correlación entre estas. ¿Pero esto nos los da la práctica o nos los da nos la enseñanza? Da la práctica en la reflexión y conciencia que tenemos o que podemos llegar a adquirir en los conocimientos. O sea, entre más conozco sobre mi lengua, más me vuelvo yo competente para hacer uso de ella. Pues, y esto resulta muy interesante porque fíjese que muchas personas pensamos que el poder descifrar una oración en cuanto a un sentido figurativo me lo da el bagaje cultural que tenga o la lectura pues que haya hecho de algo. ¿Es así? ¿O sí es un aporte? Sí, es que hay una correlación que se va expandiendo. Como nuestro lenguaje es producto de nuestro pensamiento, evidentemente impacta en nuestra cultura, ¿no? Decía un filósofo, Wittgenstein, desde una perspectiva de filosofía del lenguaje, que hay una frase que me gusta mucho, que él utiliza, que es los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, los límites que yo tenga para utilizar la forma de lenguaje. El lenguaje conlleva al uso de la lengua, al uso de estas herramientas oracionales y demás en esta construcción, van a determinar mi perspectiva del mundo. O sea, entre más conozca yo la lengua, más conozco la cultura y puedo darle esa función
en un determinado contexto. Uh-huh. Ok, el conocimiento de la lengua, decimos, bueno, pues yo hablo español, Ajá. pero ¿será cierto que yo hablo español? O sea, lo hablo porque es mi lengua nativa y lo hablo, pero realmente a veces deja mucho que desear ese hablar el español, porque no conocemos los intríngulis, pues, de la estructura gramatical para poder elaborar una idea completa. Entonces, la función nuestra es poder enseñarles a los alumnos a que elaboren una oración con sentido. ¿Qué le parece si de eso hablamos después del corte, maestra? Okay. Quédese con nosotros, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos porque mire, estamos platicando de la enseñanza y vamos a hablar también de la aplicación de la gramática. Ya regresamos con ustedes, estamos en Televisión Educativa. Si nos acaba de sintonizar, platicando con la maestra Maritzia Camarena. Y estamos hablando de la importancia de conocer la gramática para hablar bien y expresarnos mejor. Maestra, entonces nos quedamos ahorita antes del corte en que pues a veces a los muchachos no les interesa mucho aprender gramática. Ellos dicen, si hablo español, si es mi lengua nativa el español, entonces ya me la sé. Pero nos damos cuenta pues de que no se la saben, sobre todo cuando empiezan a escribir con faltas de ortografía, cuando se empiezan a no comunicar a pesar de que están hablando español y cuando simplemente les pedimos que hagan un informe y pues hay la redacción. Entonces, ¿qué podemos hacer en el aula para, como decíamos, métodos para que estos muchachos pues se encanten de la enseñanza de la gramática y el aprendizaje de la misma? Bueno, no existe una fórmula mágica para la enseñanza de la gramática, así como de cualquier otra disciplina, como las matemáticas o la historia, que también tienen ya una etiqueta quizá de complejas o quizá que no llaman mucho la atención. Sin embargo, sí podemos los docentes implementar herramientas para fomentar la reflexión sobre el uso de nuestro lenguaje. Como comentabas, sí podemos comunicarnos perfectamente porque somos hablantes nativos de una determinada lengua, en este caso el español. Sin embargo, va a tener una comunicación más eficiente en cualquier contexto la persona que tenga un conocimiento más amplio sobre su lengua. La lengua, decía Nebrija, va de la mano del imperio. Entonces, entre más conocimiento tengo sobre todas esas estructuras que conforman mi lengua, yo puedo hacer un mejor manejo y uso de eso para obtener algo, ¿sí? Entonces, a medida de que el estudiante le encuentre una utilidad a la gramática, va a poder aplicarla por medio de la reflexión, del análisis, va a poder practicar y jugar con todas esas estructuras para darle un significado que vaya acorde con lo que quiere lograr, con sus objetivos. Es decir, si quiere persuadir a alguien, va a utilizar ciertas estructuras que causen una emoción o una reacción en el interlocutor. Sin embargo, a veces aquí la respuesta es, bueno, yo utilizando el tono, el timbre, la modulación, puedo conseguir lo que quiero, que es lo que nos pudieran responder ya los adolescentes, ¿no? Pero esto pues va de la mano con que sepamos que existe. Sí, gramática evidentemente está más ligada con y se ve reflejada las deficiencias de una gramática en la escritura. Como comentabas, esto de los problemas ortográficos, de que en cualquier nivel educativo se siguen reflejando deficiencias, o sea, un manejo no correcto, y digo correcto entre comillas, del lenguaje, ¿no? de la gramática. Pero yo pienso que los docentes debemos de partir de que la lengua va cambiando, va evolucionando conforme nosotros vamos cambiando, hay nuevas exigencias, estamos bombardeados por tecnología y entonces tenemos que adecuarnos a nuestro contexto y entonces quizá
una gramática puramente normativa no me sirve a mí, por ejemplo, para el chat, por redes sociales, con mis amigos o en un contexto más informal. Yo me vuelvo más eficiente a medida de que utilizo todo el conocimiento que yo tengo sobre esos elementos de la lengua en determinados contextos, ¿no? Hay ciertas perspectivas que perciben como una deformación, llamémosle así, del lenguaje cuando se escribe en las palabras cortas o cambias ciertas grafías, ¿no?, en el lenguaje, en el chat. En este momento, donde estamos en plena globalización, tenemos que tener más apertura, tanto los docentes como los padres de familia, de que este uso del lenguaje no es que sea incorrecto, sino que en ese momento, o sea, en ese contexto con los amigos, tiene la funcionalidad para mí que lo estoy emitiendo el mensaje y para mi receptor. O sea, nos entendemos, creamos un código en donde los dos sabemos exactamente qué es lo que estamos queriendo comunicar. Pero si yo estoy en un contexto escolar o en una conferencia, yo tengo que ajustar mis elementos, todos los elementos cognitivos y lingüísticos para construir un lenguaje apropiado, y entonces ahí sí haré utilizaré más recursos de la gramática normativa porque en ese contexto es necesario. Pero maestra, los muchachos se comunican muchísimo a través de las redes sociales. Entonces, en las redes sociales no hay signos, no hay puntos, no hay nada, no hay ni acentos. Entonces, ¿será que la gramática en esta evolución que ha tenido desde siempre, vayamos a llegar a eso, a que ya los puristas del lenguaje digan, bueno, aquí terminó mi batalla, pues me rindo y ahora a estudiar este nuevo código que se está aplicando? Yo pienso que nunca se va a prescindir de la forma, digamos, estándar o tradicional, pero que sí debemos de dar cabida a estos otros contextos. Es decir, fusionar, por así decirlo, tanto estas bases tradicionalistas, ¿no?, de gramaticales, que son más normativas, con el uso del lenguaje. O sea, es que precisamente por haber esta flexibilidad para comunicarnos, caemos en los extremos. Yo pienso que no son buenos los extremos, ni ser extremadamente purista de normativo, ni ser extremadamente informal, llamémoslo así. Sí. Hay que tener como que una conciencia y una inteligencia para saber hacer un uso prudente y eficiente en cada contexto. Sí, esto es muy interesante, pero a veces nos damos cuenta de que incluso hasta los adultos ya esa economía del lenguaje ya nos ha atrapado. Ya ahora decimos el cole, la peli, en lugar de decir toda la palabra, y decimos, ¿qué pasó? Pero tampoco no escribimos todo, sino en esta nueva modalidad de escritura. Eso es preocupante. Pues es preocupante para los estudiosos de la gramática y sobre todo para los docentes. De decirles, pues, ¿cómo? Por más que les digo, ¿cómo les llego? Bueno, yo pienso que uno de los factores que interviene precisamente para emplear esta comunicación, digámoslo así, como moderna, es el hecho de que estamos regidos por un principio de economía en todos los aspectos. Economía tanto para, ahora existe el coche, para entonces ahorrarte caminar, etcétera. O sea, cada vez se nos facilitan más las cosas, entre comillas, y eso también va aunado a la gramática. O sea, por un principio de economía quizá empezamos a recortar las palabras o quizá con siglas te puedo resumir
varias oraciones, no sé, dependiendo del conocimiento del código que ya hayas empleado con tu interlocutor. Me refiero a los chats, principalmente. Y esto es algo inevitable, o sea, tampoco podemos así como ir en contra de esta evolución que yo decía. Es más bien como que tenemos que ir implementando herramientas en el en este proceso evolutivo de cómo ir ajustando los usos, o sea, para poder tener un buen manejo de comunicación oral y escrita. Entonces, pues menuda tarea les queda a los docentes en la escuela y a los padres de familia en casa, ¿no? Pues para rescatar el buen uso del lenguaje y sobre todo que no se pierda, pues, porque eso también es lo preocupante, que ahora hay tantos, antes eran los neologismos, estudiábamos los neologismos, pero ahora ya ni siquiera son neologismos, ahora son palabras inventadas. Sí, sí. Y que se toman como algo ya es hecho, ya adaptado, ya aceptado sobre todo. Entonces, así como recomendación para docentes, maestra, antes de irnos. Es muy importante, creo yo, fomentar la reflexión, o sea, que los estudiantes sean conscientes de que su lengua es un recurso que tenemos nosotros como hablantes de cualquier lengua para poder comunicarnos eficientemente en este mundo que cada vez nos tenemos que ajustar a más exigencias. También recordemos que a partir del modelo por competencias, ya el estudiante no solo, al docente no le interesa solamente el saber del estudiante, sino que también el proceso evolutivo. Es muy importante identificar en ese proceso evolutivo si el estudiante se va aprendiendo, apropiando de todos estos conocimientos para que él pueda construir nuevo conocimiento y pueda construir herramientas que él pueda aplicar en cualquier contexto de uso. Okay. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, maestra, por su presencia con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa, para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.